Queridos hermanos, hoy es un domingo distinto a los otros, en el que la situación producida por este virus que anda circulando por ahí nos ha obligado a suspender por 2 semanas las reuniones en la iglesia. Es posible que en cierta medida nos estemos sintiendo un tanto solos, cada uno en su casa, distante de los demás. No hemos podido encontrarnos con los conocidos y los amigos para darnos el abrazo de cada domingo, saludarnos, estrecharnos las manos, pero la situación o la realidad, mejor dicho, es distinta, es otra cosa. Primeramente, no estamos solos porque existe una unidad de todos los creyentes en Cristo. El Espíritu Santo de Dios se ha ocupado de que estemos en la distancia o en la proximidad, somos un cuerpo en Cristo. En segundo lugar, la presencia y la compañía del Señor es otra gloriosa certeza, por tanto no estamos solos. Os invito en esta mañana a considerar una vez más algunas de las perfecciones admirables de nuestro Dios en la serie que estamos realizando. De manera que hemos hablado de la inmutabilidad de Dios. Es decir, Dios no cambia, Dios no varía, Dios no lo altera nada, el tiempo no lo envejece, la eternidad es la forma natural de su vida, Dios es inmutable. Dios es omnipotente, de manera que no hay nada imposible para Él. Además es omnisciente, porque conoce todo y nos conoce a cada uno de nosotros. Aproximémonos hoy a otra de sus perfecciones. Dios es omnipresente. Es decir, está en todos los lugares del universo y está en cada uno de nosotros. Él llena todo absolutamente y supera, porque es infinito, cualquier distancia y cualquier situación. Lo haremos para pensar en esto de la mano del Salmo que ya hemos leído en la última ocasión. La primera parte del Salmo 139 nos permite, los versículos anteriores a esto, los versículos 1 al 7, nos permite, 1 al 6, nos ha permitido ver a Dios en su omnipotencia. Pero esta segunda parte, los versículos 7 en adelante, 7 al 12, nos permite traer a nuestra mente y a nuestra reflexión la evidencia de la omnipresencia de Dios. Leo el pasaje, Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando estamos considerando esta perfección de Dios, la omnipresencia de Dios, tenemos que definirla. Vamos a ver, como siempre, 3 cosas en el atributo de Dios. En primer lugar, quiero ver la perfección. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? En segundo lugar, quiero ver la evidencia de esa realidad, de la omnipresencia divina. Y finalmente, ¿cuál es la bendición o la consecuencia que esa perfección de Dios trae a mi vida personal? Primeramente, la perfección. La omnipresencia es la perfección divina que permite a Dios estar plenamente presente en todo lugar. De otra manera, la teología enfoca este atributo de Dios para relacionar a Dios y al espacio. Es una perfección difícilmente comprensible, muy difícil, porque está contraria a la mente limitada del ser humano. Estamos hablando de una cosa infinita, es decir, que no tiene posibilidad de ser comprendida, de ser medida, de ser dimensionada. Esta perfección divina permite que Dios esté no solamente en todos los lugares del universo,
sino también en un determinado lugar. Así nos enseñó Jesús a orar cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos. O si prefieres, en aquella expresión que el escritor de la carta a los Hebreos presenta acerca del lugar donde Jesucristo como Dios está ubicado y nos dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No solamente son conceptos del Nuevo Testamento. Mira lo que podemos leer en este versículo 5 del pasaje que abrimos antes. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Señor, que tú la conoces toda. Y si quieres un poco más adelante, notarás que el Señor está en los cielos, dice el salmista. De esta manera, el que es conocedor de todo está también no solo en todos los lugares, sino en un determinado lugar. Pero algo más. Esto que parece que está por fuera de nuestro entendimiento es una reflexión que estamos haciendo a la luz de la Biblia. Tenemos que llegar a otra conclusión importante. Dios está en cada creyente. El Dios infinito reside en cada persona que lo ha recibido, que lo tiene como Padre Celestial y como Salvador personal suyo. La realidad es esta. Leo la carta a los Efesios, capítulo 2 y versículo 22, y ahí el apóstol me dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Dios está levantando a su iglesia. Cada uno de los creyentes somos incorporados a ese cuerpo, y ese conjunto de creyentes es la morada de Dios en espíritu. Escucha todavía algo más. El mismo apóstol en la carta a los Efesios también en el capítulo 4 y en el versículo 6 dice de esta manera que Dios es sobre todos, por todos y en todos. Junto con el Espíritu de Dios que reside, es la persona residente en el santuario terrenal que somos los creyentes, junto con el Espíritu Santo de Dios, el Padre y el Hijo han venido a nuestro encuentro y han hecho morada en nosotros. Escucha las palabras del Señor. Juan capítulo 14 y versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué bendición tan grande! El Dios trino, infinito, insondable, inconmensurable, ha venido al encuentro del creyente y está en el corazón de cada uno de nosotros. La omnipresencia es un atributo incomunicable, es decir, solo Dios puede ser omnipresente. Nadie más que Dios es así. Y Dios está presente en todo nuestro entorno. Todo cuanto nosotros hacemos, lo hacemos en su presencia. El salmista me dice que a Dios no le importa si es plena oscuridad o es total luz del día. No podemos escapar a su presencia en nuestras vidas. Hay una gran dificultad para la mente finita del hombre, porque no hay nada ni nadie que se pueda ocultar de él. Escucha la Escritura, Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Por tanto, me llena de asombro esta perfección de Dios y reconozco la dimensión que también conmociona al salmista cuando escribe estas palabras. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, estás tú allí. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú también estás allí. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Ciertamente las tinieblas me encubrirán y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Las tinieblas no me encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son para ti las tinieblas que la luz. El salmista se admira y nota la cantidad de veces que en esos versículos hemos leído una palabra sí. Es un condicional. Es decir, si yo me fuera y me escondiera en el Seol, tú me vas a encontrar porque tú estás presente.
Si yo me tomase casualmente las alas del alba y habitara en el extremo del mar, allí tú estás. Tu presencia no puede separarse de mí. Yo estoy en tu presencia, vivo en ti, he sido hecho en ti y estoy creado por ti para glorificarte. La conclusión es muy firme. Si nadie escapa de su presencia, tengo que aceptar que las palabras del profeta Amós son un fiel reflejo de esa verdad. Escucha el profeta, Amós capítulo 9, versículo 2. Aunque cavasen hasta el Seol, desde allá, dice Dios, los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, desde allí los haré descender. Con el atributo de omnipotencia está también lo que se llama la infinitud de Dios. No es posible ser omnipresente si no es infinito. Este de infinito es otro concepto muy difícil de entender, porque es aquello que no tiene fin, es aquello que excede a todas las cosas. Notamos esos versículos del Salmo y me doy cuenta que este Dios es infinito, porque no importa el lugar donde sea, Él está presente. El ejemplo de aquella mujer, aquella muchacha, la criada de Sara, la esposa de Abraham, es muy elocuente también. Ella está en el desierto, ella está triste y preocupada, se ha separado de su hijo que va a morir por falta de agua y de pronto esta mujer se encuentra con Dios, Dios dialoga con ella, Dios le hace promesas para su descendencia y dice Agar. Entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no me ha visto también aquí el que me ve. Dios es el Dios omnipresente. Y esta relación personal con Él produce, frente a esta perfección divina, una admiración profunda. Dice el versículo 6, tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Literalmente, dice el texto bíblico, es un conocimiento que me deja atónito. Mis queridos hermanos, guardemos silencio ante tanta maravilla. No podemos comprender una dimensión, pero podemos gozarnos en esa perfección admirable de nuestro Dios. Podemos guardar silencio ante la magnificencia de Dios. En segundo lugar está la evidencia. La Biblia dice que Dios es omnipresente, pero ¿tengo yo alguna evidencia? Vuelvo a recordaros que el Dios de la Biblia, que escribe la Biblia mediante autores humanos para revelarse a nosotros, para que nosotros sepamos cómo Él es, se manifiesta absoluta, plenaria, infinitamente en su Hijo Jesucristo. De modo que tenemos que ver a Él para saber cómo son las perfecciones de Dios. Y cuando hablamos de la omnipresencia, voy a escuchar las palabras de Cristo. Al final de su ministerio, antes de ir al cielo, encomienda a los apóstoles, a los discípulos, la evangelización del mundo. Y después de encomendarles esta misión, les dice de esta manera, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escucha. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No estoy con uno, estoy con todos. Con todos vosotros hasta el final del mundo. El tiempo no lo afecta y la omnipresencia hace posible que donde esté un creyente ejerciendo, llevando a cabo la gran comisión, donde haya 2 o 3, no importa cuántos, donde haya una iglesia grande, no importa o pequeña, el Señor está presente hasta el fin del mundo. La presencia suya está prometida de una forma todavía más individual. Escucha lo que dice la Escritura. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oh, la mano no solo omnipotente, sino omnipresente de Dios. No hay espacio que falte para tener en su mano
un creyente más, un hijo suyo. Y la presencia de Dios, de Dios por medio de Jesucristo, es prometida a todos los creyentes en cualquier momento que se reúnan en su nombre. Escucha la Escritura, Mateo capítulo 18 y versículo 20. He aquí que cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estoy con ellos o estoy en medio de ellos. Esta presencia de Cristo prometida es una experiencia personal de cada uno de los que hemos creído en Él. Escucha lo que Pablo dice en la carta a los Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. ¿Tenemos esperanza de gloria? ¿Estamos esperando que los cielos se abran un día y que Cristo venga a recogernos? ¿Sentimos esta realidad de esperanza gloriosa para el futuro? ¿Es cierto? ¿En alguno o en todos? En todos los creyentes. ¿Y cuál es la razón de esta esperanza? Cristo, el omnipresente Dios, está en el corazón de cada uno. En el Antiguo Testamento se afirma también esta verdad. Escucha un versículo y vamos al punto final. Dice el Salmo 37 y versículo 4. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Notas la maravilla? ¿Has observado las palabras del texto? Nota que no son ángeles los que rodean para defenderlos. Es uno solo, el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová es la manifestación visible de la segunda persona de la deidad. Técnicamente se le llama una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Y este ángel de Jehová, que se revela a lo largo de los escritos bíblicos como Dios mismo, recuerda que Dios dice, hablando a Abraham, te pido que tú tomes a tu hijo unigénito, lo lleves al monte que yo te diga, lo ofrezcas en sacrificio, etcétera, etcétera. Es Dios que dialoga con Abraham. Y de pronto, cuando está para ofrecer a su hijo, el ángel de Jehová le dice desde el cielo, no toques al muchacho, porque yo sé que no me has a mí rehusado tu hijo. Esta manifestación visible de Jesucristo en la forma del ángel de Jehová antes de su venida a la tierra me manifiesta que la omnipresencia de Dios permite a Dios rodear al mismo tiempo a todos los suyos para protegerlos. No importa dónde estés esta mañana. No importa cuál sea tu situación y tu circunstancia. No importa si estás triste o estás alegre. No importa si te sientes solo o estás rodeado con los tuyos. No importa nada de eso, porque todos nosotros estamos bajo la protección del omnipresente Dios. Finalmente está la bendición. Permíteme que me extienda un poco más en este punto final. Ya lo hice la última vez, quiero reiterarlo en esta ocasión también. Cuando yo me doy cuenta de la omnipresencia de Dios, Dios está presente siempre, en todo lugar, está presente en mí y está presente a mi lado, me doy cuenta de algo esencial. Nunca estoy solo. Dije al principio que es probable que algunos sintamos la añoranza del resto de los hermanos. Sin duda yo la estoy sintiendo. Me siento en cierta medida un tanto triste. No puedo estar sentado en la iglesia. No puedo subir al púlpito para predicar. No puedo ver a toda la congregación sentada escuchando la palabra del Señor. No puedo hacerlo, pero no estoy solo. Dios está a nuestro lado. El apóstol Pablo dice que nosotros vivimos, nos movemos y somos en Él. Yo estoy afrontando la vida con dificultades individualmente. Me doy cuenta de que a veces estas dificultades producen en mí una inquietante idea o una inquietante apelación personal. ¿Me habrá dejado Dios? Yo estoy confrontando situaciones difíciles, estoy preocupado por circunstancias adversas, pero tengo que entender que este Dios de la omnipresencia
está cumpliendo su propósito en mí. Él determinó y estableció desde antes de mi nacimiento la razón de mi vida. Desde el origen de mi existencia, la Biblia me dice que mi embrión vieron sus ojos y todo estaba ya escrito en su libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Salmo 139 y versículo 16. Por tanto, si Él diseñó esta obra, Él no desampara la obra de sus manos. Escucho la palabra y siento un profundo aliento frente a esta perfección de Dios, porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Salmo 37, 28. Hermano querido, mi querida hermana, no permitas un sentimiento de soledad en tu vida. No dejes que el tentador venga para nublar tu pensamiento y para hacerte conducir en un camino de tristeza solitaria, porque aunque no lo estás viendo, estás siendo acompañado por el Dios invisible, el Dios omnipresente. Sigo mirando algunas situaciones. Y sé que por las circunstancias que estamos rodeando hay muchos que están temiendo caer enfermos a consecuencia de este virus que anda por ahí. Todos tememos más o menos la enfermedad. Yo recuerdo que en un tiempo en que me encontraba solo físicamente hablando, anímicamente también en cierta medida, una de mis oraciones era esta: Señor, por favor, que no me enferme. La enfermedad nos rodea. ¿Acaso seamos alcanzados por ella? ¿Acaso estemos sufriendo ya alguna enfermedad? Uno de los grandes pensadores médicos en España decía: no existen sanos, solo hay enfermos. Porque más o menos todos tenemos algún problema físico en nuestra vida. A veces es tan débil que no lo sentimos, pero están ahí, las imperfecciones están ahí. Pero yo quiero pedirte que no dejes de sentir la presencia del Señor y su cuidado esmerado en la enfermedad. Escucho un versículo que es una promesa del Dios personal, del Dios que está ahí en cada momento. Dice el texto del Salmo 41, versículo 3, cuando uno está enfermo, el Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Escucha esto. Dios no promete restaurar tu salud, pero se compromete con dos cosas. Primero, sostenerte a ti para que tú seas capaz de soportar esa prueba. Y en segundo lugar, hacerte confortable la situación en medio de la enfermedad. ¿Notaste el versículo? Dios mullirá. En los tiempos en que yo era un chico joven, un adolescente, una de las cosas que mi madre y otras madres y mi abuela hacían era, llegada la primavera y empezando un poco más adelante de la primavera, comenzando ya casi el verano, abrían los colchones de la cama, sacaban la lana de lo que estaban hechos al exterior, la estiraban, la desmenuzaban un poco, incluso la vareaban para hacerla esponjosa y luego la metían en el colchón, volvían a coser todo ese colchón y una de las delicias más grandes era acostarse en una cama que había sido hecha recientemente con lana blanda. Dios con sus manos está haciendo confortable la experiencia de tu enfermedad. Algo más. Este Dios que es omnipresente, que cuida de mí en las enfermedades, que está a mi lado como compañero, está conmigo en la angustia. A veces estamos enfermos, pero no siempre estamos angustiados. Pero llega un momento en la experiencia de nuestra vida que la angustia se hace, yo diría, casi vital. Siento mucho que haya personas que digan que el creyente no puede estar angustiado y no puede estar deprimido y otras muchas cosas por el estilo. Bueno, estos son héroes de la fe.
Pero yo sé que mi Señor ha estado angustiado, que mi Señor entró en Getsemaní y fue angustiado. Por tanto, si Él fue angustiado y sintió la experiencia de la angustia, ¿por qué yo no voy a sentirla en alguna ocasión? Pero de pronto, en esa angustia, la omnipresencia de Dios se hace realidad. Y yo escucho su promesa. Y leo la palabra. Y voy al Salmo 91, en el versículo 14. Y Dios me dice, por medio del salmista, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. De manera que en medio de la angustia y de la aflicción tengo la compañía de Dios. Esta es mi experiencia personal. Cada vez que, rodeado de tristeza, invoqué su nombre, en los momentos de mayor aflicción he sentido su presencia. Y este es su compromiso, conmigo y contigo. Después de que tú has orado a Él, la promesa de Dios es esta: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué Dios va a hacerme superar los momentos más críticos de mi vida? Porque yo estaré contigo. Y en esos momentos de preguntas sin respuesta, oigo también su promesa. Escucha la Escritura. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Oh, qué admirable dimensión! No solo es omnipresente, es justo. Y es justamente porque la justicia suya me fue aplicada en Cristo que Él me sustenta con la diestra de su omnipotente poder. Mi hermano querido, ¿estás pasando por un momento de aflicción? ¿Estás sintiendo una angustia difícilmente soportable? Dios está presente. Y Él te invita a que le invoques y promete responderte. Y mientras esa angustia sigue golpeando en tu vida, Él te dice: yo estoy contigo en la angustia. Estamos en un lugar, en un país, en Galicia, que una de las características de esta tierra es que hay muchos mayores. Déjame decirlo con una palabra que a algunos no les gusta, pero es una realidad. Hay muchos viejos. ¿Y qué ocurre en la vejez? Bueno, todos los que estáis escuchando esta reflexión esta mañana, y sois jóvenes, no podéis entenderlo. Pero ya aquellos que hemos recorrido largas etapas de nuestra vida, que estamos en la vejez, podréis entender conmigo lo que quiero considerar. Es ese tiempo cuando los días pasan lentos y las noches se hacen largas. Cuando las hojas del árbol de la vida están ya sembradas en el camino y no puedes colocarlas ahí de nuevo en ese árbol para que reverdezcan. Hay una petición para los días de la vejez. Escúchala. Está en el Salmo 71 y en el versículo 9, donde leo estas palabras: no me desampares, oh Dios, en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. Uy, las fuerzas se debilitan mucho en la vejez. Yo siento algo de esto, no tanto, pero siento. El cansancio forma parte de la experiencia de la vida. Haces un esfuerzo que antes no tenía importancia para ti y comienzas a jadear un poco y a respirar con mayor intensidad. Caminas un largo trecho y si encuentras una cuesta, te das cuenta de que los años, como dicen algunos, no pasan en vano. Esta petición, pidiendo al Señor que cuando la fuerza se acabe no nos desampares, produce para mí siempre una pregunta. Señor, yo voy a pedirte esto. Tú me dices, yo lo pido.
pero seré oído. Y oh, mis queridos hermanos, qué admirable el Dios de la omnipresencia. Hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. ¿Está en singular? ¿Se refiere a un viejo solamente o a un anciano, una anciana? No, en general, a todos aquellos que estamos en la vejez, Dios nos soporta, Dios nos lleva y Dios nos guarda. Pensar que el Dios omnipresente se cuida de mí produce otra fuente de consuelo, porque nunca me faltará un amigo. En todo lugar donde yo vaya, en la soledad o en la compañía, en la enfermedad o en la salud, en las tinieblas de un camino oscuro o en la luz brillante de una senda victoriosa, Dios está a mi lado y es mi amigo. Saber que la amistad del omnipotente Dios forma parte de mi experiencia de vida es algo que no podré nunca dimensionar en su real proporción. Escucho la Biblia y escucho al Señor que me dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. E inmediatamente después me dice lo siguiente: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. Y yo disfruto tremendamente de esos benditos tesoros escuchando su palabra. Nada que temer, porque el amor preside las emociones de mi vida. Mira qué provisión y qué consuelo de parte de ese amigo. Y escucho las palabras del salmista que hago mío: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Lo oíste? ¿Lo oíste bien? Siempre estuve contigo. La mano derecha es la mano del poder. Cuando tú das tu mano derecha, tomas de la mano derecha al otro. De manera que si Dios me dice en este salmo: me has tomado de la mano derecha, quiere decir que simbólicamente me ha tomado también con su mano derecha. Y esta mano soporta mis caídas, restaura mis fracasos, anima mi existencia, conduce mi senda, me hace remontar dificultades, y yo puedo encontrar un amigo permanentemente, porque Dios es omnipresente. Hay algo más, hay una seguridad de ayuda presta y efectiva. No importa cuál sea mi necesidad, hay distintas necesidades y tengo necesidad de distintas ayudas, pero los manantiales del gozo de Dios irrumpen en la tierra seca y sedienta de mi vida para hacerla reverdecer. Podré ser privado de todo, pero nadie podrá quitarme a Dios. A veces levanto mis ojos al cielo, hay nubes tormentosas y digo: ¡uy, qué tempestad viene! Y me refugio de alguna forma en algún lugar, estoy hablando simbólicamente en este sentido, y viene el turbión y cae, suenan los truenos y baja la lluvia y siento la conmoción y el aire agita mi vida. Pero en medio de todo eso debo entender que la tormenta es buena, porque la lluvia descargada hará fructificar la hierba verde de mi campo. ¡Qué bueno es Dios! Seguridad pronto y efectivo. Dios a nuestro lado. Quiero concluir con la presencia suprema de Dios. Una presencia admirable. Ya no se trata tanto de hablar de la presencia, de la omnipresencia en las cosas mías, sino de la suprema presencia, en donde Dios estuvo presente de un modo especialísimo en un lugar determinado. Escucha la Biblia. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si hay algún lugar donde la omnipresencia de Dios se hace realidad, es en la cruz de Jesucristo, en la andadura del Señor. Al final del camino terrenal se levanta una cruz. No es un accidente en la vida de Cristo. No es una tragedia en la vida del Señor. Fue puesto en ese lugar por anticipado conocimiento y anticipada determinación de Dios. Con todo, dice el profeta Isaías, Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y yo levanto mis ojos a esa cruz y descubro que Dios, estando presente, abandonó a su Hijo, desamparó a su Hijo. Como dice, más bien desamparó que abandonó, desamparó a su Hijo. Como dice aquel antiguo que no viejo himno, Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. Y en este momento en que contemplo la cruz y descubro que la deuda del pecado del pecador ha sido cancelada por Jesucristo, cuando miro a esa cruz en donde el pecado del mundo fue trasladado a Jesús, cuando yo veo que por fe en su nombre puedo recibir el perdón de los pecados y la vida eterna, cuando puedo aproximarme a aquel que es gracia infinita, perdón absoluto, disposición suprema, tengo que anunciarte esta mañana, si estás escuchando este mensaje y no tienes a Cristo en tu vida como Salvador personal, quiero anunciarte el mensaje de Dios. Dios me lo ha encomendado a mí esta mañana para ti y a todos los creyentes de esta iglesia, para todos aquellos que no conocen a Cristo y con los que pueden encontrarse. Dios me encarga de decirte, reconcíliate con Dios. Es decir, no tienes que hacer tú nada porque la reconciliación está hecha, pero tienes en un acto de fe que aceptar la obra que Dios hizo. Y cuando tú aceptas esa obra por la fe y dices al Señor en estos momentos donde tú estás escuchando este mensaje, Señor, soy un pecador, perdóname y sálvame. La omnipresencia divina te dará el abrazo personal y vendrá a morar contigo. Es una invitación que yo quiero hacer en esta mañana. Quiero hacer una doble invitación. En primer lugar, quiero hacer una invitación a todos mis hermanos que están escuchando, tal vez solitariamente, este mensaje de este domingo por la mañana. Quiero decirte, Dios es omnipresente, ¿lo crees? ¿Por qué no vienes con tus cargas al Señor ahora? ¿Por qué no confías en Él y le dices, Señor, tal vez no te estoy sintiendo o no te estoy viendo demasiado cerca de mí, pero creo que tú eres omnipotente. Y aquí estoy para recibir tu gracia, recibir tu afecto, sentir tu presencia y gozar de tu poder. Y a todos vosotros, los que no tenéis a Jesús, os invito a que cerréis vuestros ojos ahí donde estáis y digáis al Señor, Señor, te recibo. Sentirás la omnipresencia de Dios en tu vida, el perdón de los pecados,